Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos listos para empezar. Pues ahí se van a ir conectando cuando puedan. Y si no, pues lo van a tener grabado ya. Va a quedar en nuestra página de YouTube que tenemos del Instituto Bíblico Bautista Misionero de Honduras. Entonces, vamos a iniciar hoy con la lección de hoy. Vamos a continuar con el tema de introducción bíblica. Estamos viendo la otra parte, el siguiente material, y vamos a continuar, ¿verdad? Con esa parte. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar acerca de, um, vamos a continuar con las dos últimas que nos hicieron falta de los 7 puntos que íbamos a hablar de la Biblia. Y hoy nos corresponde hablar acerca de la interpretación y aplicación. Entonces, solo vamos a hacer una introducción a este tema porque esto ya lo que es interpretación en sí, las reglas de interpretación y todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es la clase de interpretación bíblica o hermenéutica, como quiera llamarle, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver. Ah, Hoy vamos a hablar un poco, primero, el hecho de interpretar correctamente un texto se le conoce como exégesis. La palabra exégesis, nos provee el significado básico de lo que es interpretar la Biblia. Um, o sea, el propósito de la exégesis es tratar de sacar lo máximo del texto y entenderlo según el trasfondo histórico, gramatical y la intención que tenía el escritor para poder, al escribirlo en su tiempo, obtener el significado que los autores deseaban comunicar con el texto. Entonces, este es el objetivo de la interpretación. Queremos ser fieles en entender bien lo que quería decir el texto. Entonces, uh, esto, esto es lo que nos da a entender lo que es interpretación o exégesis. Vamos a continuar con esta parte. Uh, Siempre buscamos ir a entender la intención y el propósito que el autor del autor al escribir esa parte y poder comprender de una mejor manera el texto. Siempre todo intérprete debería tener ese objetivo, porque la Biblia, como dijimos anteriormente, no es cualquier libro, es un libro especial. La Biblia es inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16. Um, Realmente solo la palabra de Dios puede cambiar la vida de las personas. Pero para eso necesitamos, como estudiosos, como predicadores, como presentadores de la palabra de Dios, necesitamos entender correctamente el texto, porque en vez de hacerle una ayuda a las personas y beneficiar a quienes nos escuchan, eh, más bien vamos a hacerle daño, como dice Pablo a Timoteo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el propósito de todo intérprete o de todo estudioso de la palabra es entender lo más posible cuál era la intención del escritor cuando escribió eso y cuál era su contexto. Um, entonces, por eso hay unas cosas que no son negociables en la interpretación en cuanto al intérprete y al método de interpretación que se emplee. Primero, Uh, tenemos que estar bien claros que el intérprete no puede ser alguien que no haya entregado su vida a Cristo. Un inconverso no puede entender correctamente las palabras de Dios, como lo dice en 1 Corintios 2:14. Uh, el natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Porque solo se pueden discernir espiritualmente. Eso es la única manera. Acuérdense que el Espíritu Santo fue quien reveló, inspiró y hizo y motivó a los hombres de Dios a escribir la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo entiende mejor
cuál es el sentido. Y por eso una persona sin Cristo, porque el requisito para que pueda entrar el Espíritu Santo en una persona es ser alguien que ha sido regenerado, así, alguien que ha, ha entendido que es un pecador y ha buscado ser regenerado. Por eso el intérprete debe ser alguien que cree en Jesucristo, de verdad. Ah, por eso, como dije, sin esto no hay garantía que va a haber una iluminación e interpretación del texto correcta. Ah, ya lo vamos a ver después, ¿verdad? Esto. Pero vamos, algunos de estos asuntos son atendidos y vistos en cuanto por la interpretación literal. Segundo, uh, lo que entiende, inicialmente lo que entiende un intérprete es que la Biblia es la palabra de Dios. Y tiene que entender que está libre de errores en sus lenguajes originales y es autoritativa, o sea, tiene autoridad en sí misma. Ya vimos esto, ¿verdad? Que la palabra de Dios es autoridad, es infalible, no tiene errores y nosotros creemos en esto. Y es importante entonces entender que el intérprete tiene un requisito, debe ser un cristiano regenerado. Y alguien que no ha sido regenerado no puede interpretar correctamente la palabra de Dios. Puede entender algo, lo que ha escuchado y eso, pero correctamente no lo va a entender. Por eso es necesario. Ahora, ya dijimos que lo segundo importante es el método de interpretación. Y existen varios tipos de métodos de interpretación. Por eso es el error que hay en muchas doctrinas hoy en día. Ah, el que estamos hablando aquí es el método gramático literal histórico. Este método nos evita innecesarias adiciones o leer texto que no, algo que no está así, que no está ahí. Nosotros aceptamos la exégesis, que el texto nos dice lo que quiere decir, no la eisegesis, que es añadirle cosas al texto que no lo dice. Eso es muy común ahora en las escuelas de interpretación de muchas iglesias y de muchos pastores. Están presionando los textos a que digan algo que no lo dicen. Entonces, por eso nosotros mejor entendemos y optamos por tomar las palabras de manera en manera y en la intención de los autores. Entonces, vamos dividiendo este método en secciones. Tenemos que el término gramático, en el método gramático literal histórico, apunta a las palabras que están utilizando. Y Charles Riley escribe en cuanto a esto: el intérprete debe empezar su trabajo estudiando el sentido gramatical del texto, determinando el significado exacto de las palabras de acuerdo al uso y conexión lingüística. O sea, cualquier intérprete debe empezar su trabajo de interpretar la Biblia estudiando el sentido gramatical del texto. Y entendiéndolo de acuerdo al uso y a la conexión lingüística. No puedo sacar el texto de toda su historia, porque un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces, una palabra es el vínculo de un pensamiento. Por lo tanto, el significado de cualquier palabra debe terminar por un estudio de las palabras de texto con relación que sostienen en el enunciado. O sea, si estamos haciendo un estudio de palabras, gramática, tenemos que estudiarla gramáticamente y también verlo en su idioma original con otro sentido para poder entender verdaderamente el texto. Y esta es una consecuencia natural de creer que en la inspiración verbal y total de la escritura. Si creemos que la Biblia fue todo el texto, las palabras del texto de la Biblia fueron inspiradas por Dios, entonces tenemos que interpretar esas mismas palabras que fueron inspiradas por Dios. Las palabras son bloques básicos de cualquier construcción cuando estamos construyendo ideas, significados y pensamientos. Las palabras son importantes y cada palabra y frase en la escritura debe entenderse y considerarse como precisa, como ahí, por algo está ahí. Son las mismas palabras de Dios, como dice Mateo 5:18. Ni una tilde ni una jota. Todo no se le puede añadir ni se le puede quitar. Hay que ir a como el texto nos lo dice.
y por eso vamos a hacer el énfasis en este método gramático, literal, histórico. Realmente hay otras escuelas de interpretación y otras escuelas de método, con otros métodos. Otros usan otro, la alegórica. Nosotros somos más del método literal. Texto, si el texto me dice puerta, si no da a entender otra cosa, como cuando Jesús hizo una referencia, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ahí es una figura la palabra puerta, pero cuando la palabra dice puerta, literalmente si no dice otra cosa, es literal como una puerta. Entonces, ya vamos a ver un poco de figuras literarias y figuras de interpretación ya cuando veamos en la siguiente clase lo que es interpretación bíblica. Ahora, el término literal significa que las palabras que se escribieron son las palabras que se querían usar y deben de tomarse en el sentido de su forma llana o natural. Como dije, si el texto dice que es una uva o una vid, es vid. Acuérdese de que Jesús usó ejemplos, ¿verdad? De la vida cotidiana, pero eso es muy diferente a, a quererle espiritualizar. A veces las parábolas especialmente, ya el Señor ya le puso una interpretación a las parábolas. Y a veces no tenemos que andar buscando, o sea, la mayoría de veces no tenemos que andar buscando interpretaciones antojadizas. No tenemos que andar inventando interpretaciones cuando el mismo texto nos da la interpretación, un texto adelante o algo así. Como la parábola del sembrador. A Jesús le preguntaron qué simboliza o qué significa. Y él lo dio la explicación después, ¿verdad? De cada parte. Otra consideración acerca del significado literal del texto es el lenguaje figurativo, lo que estábamos hablando. A ver, estas son usadas constantemente por los escritores de la escritura con el propósito de transmitir las profundidades de la emoción. Inundó de llanto mi lecho, dice Salmo 6:6. No es que literalmente su cama se llenó y estaba inundada de llanto o de lágrimas, pero quiere decir que estaba llorando muy tristemente. Uh, y esta nos ayuda a que el lector entienda mejor a Dios. En Isaías 51:9, el brazo de Jehová. O a veces también para hacer simple una idea compleja. Como dije, el ejemplo de la parábola del sembrador. Haríamos bien en llamarle el significado literal figurativo del texto, porque un significado literal está detrás de cada figura que está usando el escritor. Y últimamente el Espíritu Santo es lo que usa el Espíritu Santo. Figuras. Y hay que entender cuando el texto no es literal, sino que es una figura. ¿Cómo sabemos que se está usando el sentido literal figurativo? En su nivel más básico, el lenguaje figurativo se usa para describir algo a través de una comparación. Cuando hay una comparación, cuando Esteban hace justo antes de hacer su sermón público, cuando Lucas escribe, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, hay una énfasis ahí, la palabra rostro de un ángel. Su rostro emanaba paz y no tenía intenciones de pleito ni de guerra. Uh, Literalmente, tal vez su cara no era una cara de ángel, pero se describe como parecida a la cara de un ángel. Puede ser analogía, puede ser metáfora o una exageración. Cualquiera de esas tres siempre hay un significado literal en la expresión utilizada por el autor. Entonces tenemos que, como buenos intérpretes, hay que ir atrás a esa interpretación, ese significado literal de esa figura. Y ahí vamos con lo histórico. Habla de la era en la que el texto se estaba escribiendo. Esto incluiría una consideración de la cultura, normas sociales, clima político, aún la geografía de donde se escribió. Como dice Levítico, considera el Levítico que lee, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, ni haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová.
Primero, al ver esta ley en el libro de Levítico, debemos de concluir primero que es parte de la ley para Israel. Entonces, ya sabemos, vamos a lo histórico. Ese libro fue escrito para el pueblo de Israel dando las leyes. Segundo, fue escrito para los sacerdotes levíticos, o sea, para los levitas. Los levitas no podían estarse poniendo marcas ni haciendo daño en su barba. Ah, pues si vemos alrededor de nosotros, pues vamos a encontrar muchos que han roto esta ley, pero esta ley literalmente tenía su sentido para quienes iban. Y esto significa que somos transgresores porque nos quitamos la barba. Algunos tienen tatuajes o algunos tienen marcas, pero no porque no es usted un israelita del Antiguo Testamento a quien le estaban dando esos mandamientos. Y el propósito era crear una diferencia entre el pueblo del Señor y las culturas paganas de alrededor. Cortar su pelo y su barba y cortarse y tatuarse a sí mismo por los muertos. Cuando alguien moría, se tatuaban. Todavía hay personas que se tatúan nombres de personas muertas, pero esta era una ley literalmente para los levitas. Esta era una marca en las culturas impías de alrededor de Israel. Y entonces Dios le dice, no hagan esas mismas cosas que ellos hacen. El deseo de Jehová fue que su pueblo fuera diferente para que pudieran compartir su bondad con las naciones aledañas, que pudieran realmente mostrar a Dios a través de sus vidas. Debía haber una diferencia. Eso es lo que Dios quería. Al hacer esto, Dios tenía esa la intención. Otro ejemplo del tipo de interpretación histórico se encuentra en Juan 4:1 al 26. Espérenme, solo tengo que compartir. Se me había olvidado compartir. Se me había olvidado compartir el link de la clase. Ya la compartí. Entonces, el otro ejemplo de interpretación histórica se encuentra en Juan 4:1 al 26, donde Jesús está hablando con la mujer samaritana en el pozo afuera de Sicar. En el verso 9 se nos dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Este es un comentario, realmente es un comentario del escritor, no es que era así, era algo que se vivía en ese tiempo. Y el verso, y lo que no está disponible fácilmente es el grado de odio. No podemos entender qué tanto odio se tenía. Solo dice que no se trataban entre sí, entre samaritanos y judíos. Pues los judíos se creían superiores por ser una raza de sangre pura y los samaritanos eran el resultado de gentiles y judíos y eran mixtos en su etnia, era una etnia mixta. Y es que Jesús esté hablando con esta mujer no es nada menos que sorprendente porque esta mujer era samaritana y no solo era samaritana, sino que era mujer. Ninguno de los dos grupos se consideraba apto para tener una conversación con un maestro. De hecho, los samaritanos y las mujeres eran tratados como basura por los judíos del primer siglo. Entonces, si investigamos un poco la historia y la cultura alrededor del texto, nos va a ayudar mucho a llegar a una interpretación correcta. Son cosas de la interpretación, entendiendo la historia, y eso nos va a ayudar a interpretar mejor el texto. Si entendemos a quién fue escrito, por qué se escribió, cuál era el propósito, cuál era el contexto histórico de ese evento, de ese pasaje, por qué lo dijo y qué era lo que estaba sucediendo. Hay muchas cosas que nos van a ayudar a interpretar mejor los textos de la Biblia cuando realmente entendamos mucho acerca de la historia de ese texto. Y aquí nos lleva a la importancia del contexto. Esto es la siguiente parte. Nos lleva a lo que es importante, la importancia del contexto. A cualquier versículo que esté bajo consideración está circuncidado por información adicional. Cualquier texto que veamos no podemos aislarlo. Siempre tenemos que estar entendido que como
Es como una construcción. Cada bloque está unido entre sí. Y si agarramos solo un bloque y lo aislamos, no vamos a ver toda la edificación. Solo vamos a ver esa parte. Y ese es uno de los errores que se cometen mucho en interpretación bíblica. Hoy en día hay muchos predicadores. Agarran un texto fuera de su contexto. Entonces el contexto en el que el verso se encuentra sirve para guiar al intérprete al objetivo que es entender el significado original del autor en este texto. Cuando consideramos el uso del lenguaje figurativo, el contexto inmediato nos puede ayudar a verlo con más claro, con mayor claridad del texto. Por ejemplo, leemos en besarle los pies, no sea que se enoje y sean destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente, en Salmos 2:12. No podemos concluir que los reyes del mundo van a parar los labios para tocar al Mesías cuando él venga, pero este más se entiende como una advertencia a las naciones para que se humillen delante de su autoridad. Como se ve en el contexto inmediato, leemos, servir al Señor con temor y con temblor, rendirle alabanza. Dichosos los que en él buscan refugio. Si bien es cierto que se usa esta figura, expresión figurativa, besarle los pies, el significado literal detrás de esta expresión se entiende como humillarse delante de él, porque para besarle los pies significa agacharse y delante de esa persona. Entonces tiene que ver más con humildad y humillarse ante el Señor. Y Dios estaba diciendo que mejor nos humilláramos y nos acercamos a Dios en actitud de humillación para que Dios obrara, ¿verdad? Porque al final toda lengua toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria del Dios Padre. Otro ejemplo de la importancia del contexto es el verbo, es el texto y este verso que comúnmente es mal interpretado. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Muchos han concluido por esto que el cristiano que no persevera fielmente hasta el final de su vida física, él no es un regenerado y no va a tener lugar con Cristo en el cielo. Pero aquí nos está hablando de un tiempo futuro en la tribulación y está hablando del pueblo de Israel. Uh, y en la conclusión de los eventos, bajo consideración, cuando Jesús dice, y entonces vendrá el fin. Entonces, si agarramos este versículo aisladamente de su contexto, nos va a ayudar a introducir, esto destruye y más bien ayuda a introducir ideas erróneas, eh, quitando la perseverancia y haciendo como que es necesaria las buenas obras para ir al cielo. Cuando la salvación no merece de las obras, es por pura gracia del Señor y fe en el Señor. Son dos. Y esto es muy antibíblico, ¿verdad? Decir que tenemos que hacer algo para salvarnos. Entonces, en ambos pasajes bíblicos podemos llegar a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que con tan solo considerar el texto circundante, si llegamos a considerar los textos que son antes, ese es el contexto, textos anteriores y los textos siguientes, nos va a sacar de muchas dudas. Si realmente entendemos por qué lo escribió y cuál es la idea general de ese texto, no vamos a estar dando malas interpretaciones de un texto. Entonces, uh, este es el problema que existe hoy en día, ¿verdad? Mucha gente interpreta mal la Biblia porque agarran la palabra de Dios sin nada, ¿verdad? No quieren entender qué es qué era lo que quería decir el escritor originalmente. Entonces, por eso es necesario que el intérprete vaya a los textos o pueda entender mejor a través entendiéndolo a través del contexto, del método histórico, gramatical, literal. Si no, vamos a tener problemas y por eso hay tantas ideologías y conceptos hoy en día equivocados. O sea, vamos a continuar. Esto nos lleva al autor, audiencia, orador y oidor.
Al interpretar la escritura hay 4 factores que nos van a ayudar a aplicar exitosamente lo que hemos aprendido. Primero, ¿quién es el autor del libro que estoy leyendo? ¿Es Mateo, Moisés, Pablo, Amós? El autor nos determina en gran manera cómo se va a manejar el tema. Si es un libro histórico, una de las reglas en los libros históricos es que no pueden salir doctrinas, no salen doctrinas de libros históricos. Eh, la doctrina de los Jesús solo viene del libro de Hechos, donde dice, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces, añaden 2 hechos al bautismo. Bautizarse en el nombre de Jesús y que el bautismo es para perdón de pecados. Y eso es interpretar incorrectamente los textos. Por eso primero hay que entender quién es el que lo escribió. Con el doctor Lucas hay muchos detalles que nos ayudan a explicar el énfasis de su libro. Marcos nos ayuda a dar una vista general, señalando solo los puntos importantes. Por eso el libro es más pequeño. Lucas es más extenso. Lucas hace énfasis bastante en los detalles, mientras que Marcos no se detiene en los detalles tanto. Segundo, primero, ¿quién es el escritor? Segundo, ¿a quién le escribió ese libro? Las epístolas de Pablo en su mayoría son escritas a iglesias, a excepción del libro de Filemón y las epístolas pastorales, que son específicamente para personas. A Pablo le escribió a Timoteo, a Filemón, que fue escrita a Filemón, porque su siervo estaba en la cárcel debido a que le había robado, pero su siervo se arrepintió y fue discípulo de Pablo en la cárcel y lo envía a él con una carta y esa es la carta que le envía. Entonces, también esto es una información vital para entender si la doctrina que está explicando debe tomarse en el marco de la iglesia corporativa o individualmente. Cuando hay cartas a las iglesias, hay cosas del comportamiento de la iglesia. Cuando hay cartas individuales, es el comportamiento individual. Cuando Moisés le está escribiendo Deuteronomio a los hijos de Israel, ¿cómo hemos de tomar esto? Porque Deuteronomio es la repetición de la ley. Uh, Eso ya lo vamos a lo vamos a entender después, ¿verdad? Pero tercero, ¿quién es el orador? ¿Quién es en el libro de Mateo sabemos que Mateo es el autor, pero ¿quién está hablando en este capítulo en especial? Puede ser alguien el autor del libro, pero hay que entender quién dijo esa oración o quién dijo esas expresiones ahí. Primero, ¿quién es el orador? También esto nos lleva al otro, al oidor. ¿A quién le está diciendo estas palabras? ¿Quién está recibiendo este mensaje? En el caso de Mateo ahí, 24 es Felipe, Juan o todos los apóstoles juntos. ¿Está Judas presente o ausente? Entonces, identificar la gente involucrada nos hace una gran diferencia para determinar cuando estamos aplicando un texto y hacerlo de manera apropiada, de manera correcta. Ese texto, para poderlo entender, tenemos que identificar también a quién va dirigido esas expresiones o esas palabras. Entonces, no es que la Biblia tiene un montón de significados. Realmente la Biblia tiene un solo significado. En la vida cristiana pocas cosas son tan inocentes y al mismo tiempo tan dañinas como el escenario del grupo de estudio bíblico, en el que se lee un pasaje y el líder hace una pregunta. ¿Qué significa esto para ti? Si tuviera que escuchar a todos en la habitación, las respuestas van a incluir de todo, desde una circunstancia personal con algunos elementos del pasaje hasta el silencio. Ah, También la misma esencia del significado no se puede encontrar en el intérprete. Ya dijimos que quién es el que la inspiró. Puede ser el Espíritu Santo y solo Él nos puede dar la verdadera interpretación. Debe estar arraigada en el autor, porque solo Él sabe qué deseaba comunicar y solo cuando entendemos su significado podemos correctamente concluir que Él tiene el mensaje correcto. Solo cuando entendemos la esencia de qué era lo que quería comunicar el escritor. Uh, y es bien difícil cuando las personas ponemos a personas a que interpreten
le cuesta a la gente interpretar, entonces, o cualquiera puede decir lo que él cree que quiere decir ese texto, pero no siempre es lo que nosotros creemos. El significado único de la escritura es un componente consistente, es un componente importante del método gramático literal histórico. El autor está escribiendo con un único significado en mente. Es un significado de tipo literal, sin importar si están usando palabras o frases literal, natural o literal figurativo, sin importar qué tan complicado pueda ser el significado único. Entonces, la escritura tiene un solo significado y ese es el reto que tiene el intérprete, entender el significado que tenía, si puede encontrar ahí, no importa si hay frases literales o frases figurativas, no importa, porque el intérprete necesita entender y buscar la traducción o la interpretación o el significado único que el escritor quería decir. En la segunda cumbre del Concilio Internacional en Ignorancia Bíblica, el artículo 7 de las afirmaciones y negaciones del concilio dice: afirmamos que el significado expresado en cada texto de la Biblia es único, definitivo y fijo. Negamos que el reconocimiento de este significado único elimina la variedad de sus aplicaciones. Uh, Entendemos, la interpretación es única, la aplicación puede ser variada. Acuérdese que la interpretación ya tiene que ver con la persona, tiene que ver con su momento histórico y su momento emocional. Entonces, la aplicación puede variar, pero la interpretación del texto es única de lo que decía el autor de la palabra. Entonces, hay que entender estos conceptos. Una cosa es la interpretación. En el método de estudio, de estudio inductivo, nos enseñan a observar el texto, observar un montón de cosas, no solo ver así, ver acontecimientos, ver historia, ver palabras que son un poco difíciles de entender. Observamos después ese texto, lo buscamos qué era lo que quería decir el escritor originalmente. Eso se llama interpretación. Pero ya sabemos que la aplicación tiene que ver con la persona. ¿Qué quiere Dios que yo haga con ese texto? Entonces, la interpretación solo viene del escritor original y es un significado único, aunque la aplicación sí puede tener diferentes aplicaciones. Si usted se ha familiarizado con la Biblia en general y en especial con el Nuevo Testamento, su mente puede estar poniendo una objeción a este principio de interpretación. ¿Cómo puede un pasaje o verso tener un significado único cuando tantos pasajes del Antiguo Testamento que tienen un solo significado hallaron la manera de meterse igualmente inspirado en el Nuevo Testamento? Cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, y ni han subido al corazón de hombre, y personas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, o como el Salmo. Uh, Ahora, esto no significa que en el Antiguo Testamento, cuando fue escrito originalmente, se estaba refiriendo a la aplicación de los escritores del Nuevo Testamento. La aplicación no es lo mismo que la interpretación. Aquí hay un ejemplo, en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí, mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto se registró como algo que dijo Jesús en el reporte de Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, en Mateo 27:46, y también lo registró Marcos en Marcos 15:34. Este enunciado fue escrito originalmente por David. Realmente David se estaba refiriendo a Jesús. Algunos dirían que a ambos y algunos dirán exclusivamente a Jesús, pero puede ser que las dos respuestas estén equivocadas. Al momento de escribirlo, David estaba refiriéndose a sí mismo. Aquellos que leyeron el original antes del tiempo del Nuevo Testamento no pudieron haber concluido ninguna referencia más que al rey David, aunque hace una referencia al texto, ¿verdad? Del salmista David ahí, ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está en la cruz. Ahora, ambos, Mateo y Marcos, registran a Jesús hablando estas palabras desde la cruz. La razón por la que Jesús usa este verso
se ve clara cuando se considera el resto del Salmo, porque realmente es una profecía de su crucifixión. Por ejemplo, leemos aquí, todos los que ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, que encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y horadaron mis manos y mis pies. Cómo puedo todos mis huesos? Contar, horadaron mis pies, mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Estaba tan delgado y podía contar todos sus huesos. Uh, hay varias expresiones que se registran en varios de esos textos ahí. Mateo 27:39, Marcos 15:29, y así, ¿verdad? En Lucas 23:33, en Juan 19:23 y también 37. A pesar del uso en el Nuevo Testamento, cada verso debe recibir su propia interpretación única para el tiempo en que se escribió. Cada verso tiene un significado único, aunque antes de que se pueda aplicar en otro punto de la escritura. Ya vemos que algunos textos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, se hacían referencia al Nuevo Testamento. También la Biblia nos dice que el Antiguo Testamento eran señales y cosas que iban a venir, ¿verdad? Ya sabemos que muchas cosas que eran señales y figuras de lo que iba a venir, llegar a Cristo. Y Jesús vino a cumplir esas profecías. Mientras el uso de pasajes del Antiguo Testamento en el Nuevo puede parecer confuso, y a muchos nos lo ha llevado a pensar que hay múltiples significados e interpretaciones para el Antiguo Testamento. Robert Thomas provee claridad en la frase que él usa, que dice sensus plenior sola, significado completo. Como es usada por la mayoría de los eruditos, es algo diferente a lo que el doctor Thomas quiere decir con la aplicación de la inspiración del sensus plenior. En la cita a continuación, el doctor Thomas hace, no está implicando que haya un significado completo que Dios comunicó, pero no el autor. Él escribe así. Él escribe ahí, el Antiguo Testamento no debe recibir múltiples significados mientras se lee a través de los ojos del Nuevo Testamento. Uh, Cuando se aplica el principio, Dios le bendiga, hermano. Hermano. Dios le bendiga, hermano Héctor. Ya ese material yo se lo voy a mandar ya completo. Ahorita ya se lo voy a mandar, pero ahorita lo tengo aquí presentado, ¿verdad? Ahorita se lo voy a mandar porque este ya era la última parte que faltaba. Ahorita se lo voy a mandar. Vamos a ver. Ahí está al final de la parte 2 que acabo de compartir. Ese es el material que estamos estudiando ahorita. Ahorita lo compartí en el WhatsApp, pero ahorita lo voy a seguir compartiendo en pantalla para que lo vea. Estamos hablando de lo que es, estamos viendo el intérprete, ya vimos inspiración, observación, estuvimos viendo los primeros 5 puntos, ¿verdad? Y hoy estamos hablando de interpretación y aplicación, que es los últimos 2 puntos de los 7 importantes para entender la Biblia. Y solo estamos haciendo la introducción a esto, porque eso lo vamos a ver ya en interpretación bíblica o en hermenéutica, que es la otra clase que vamos a tener. Hoy ahorita estoy en esta página que dice 16 aquí. No es que estamos hablando de textos del Antiguo Testamento usados en el Nuevo Testamento. Cuando hay una referencia de Jesús en la cruz, una referencia de un libro de Luke, del libro de Salmos, cuando dice que Jesús
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me Hay estoy una enamorando, referencia ahí. pero es mejor salir de dudas. En Tequimezcán ¿Iba somos a preguntar expertos, algo, hermano? pero sobre todo, Fíjese que yo busco las otras lecciones que usted supuestamente grabó, pero o sea, las descargo y no me salen en el teléfono. Ah, bueno, ahorita no he compartido la de la semana pasada. No me había fijado que no lo había compartido. Ah, pues por eso es que no me salen a mí. Sí, no, la semana pasada no la he compartido. Ya hoy o mañana las comparto las de la semana pasada y las de hoy. Porque no me había Sí, porque fijado que no lo había compartido. usted nos manda a decir ahí les dejo las dos lecciones, dije, para que se pongan al día. Sí, Y yo discúlpeme si no lo había compartido. Ahorita estaba y yo revisando la antes de busqué entrar a y la nada. clase. Lo estaba revisando y miré que no había subido las otras clases. Ah, Supuestamente yo las había subido, pero parece que no las subí entonces. sí, este que yo saqué se llama clase 1, Introducción a la Biblia. Este material lo mandé a Geran de Elder. Ajá. Sí, pero ya ahora estamos en la parte 2. Estamos terminando la parte Él me 2. la manda Ya ahorita la compartí. mandarlo a sacar. Ahorita ya la compartí. Ya la Ajá. compartí en el Sí, grupo de WhatsApp. este termina en los datos importantes. El Sí, capítulo más grande es el Salmo sí, 119. eso ya lo vimos. Y ahorita más bien estamos viendo otro material. Estamos viendo otro material y ya ese es el material que mandé. Esa es la parte 2. Todavía nos falta ver una parte 3. Y hoy quiero Ajá, terminar la parte 2. Hoy. Ese es el plan. ajá. Entonces vamos a ver, entonces. Vamos a continuar y vamos a tratar de terminar el tiempo que nos da Zoom. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir con esta parte. Entonces estaba hablando yo de que textos del Antiguo Testamento que fueron usados en el Nuevo Testamento, siempre todo texto tiene una interpretación única. La interpretación del texto depende del escritor, originalmente lo que él quería dar a entender y lo que quiso decir. Ya sabemos que la interpretación es una, pero la aplicación pueden ser varias, dependiendo de mi momento espiritual, dependiendo de lo que está pasando y cosas así. Pero la interpretación depende del escritor y del Espíritu Santo. Es solo una. Mientras que la aplicación depende de mi persona con el Espíritu Santo, Dios obrando a través de su palabra. Y estábamos viendo algunos textos del Antiguo Testamento que se aplicaron en el Nuevo Testamento. Y siempre esos textos originalmente tenían un significado. En el texto de ese salmo, uh, cuando hace referencia en el Salmo 22, ¿verdad? Que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él hace referencia, ¿verdad? Salmo 22:1. Originalmente ya sabemos que el texto tenía que ver con el rey David, lo que él estaba sufriendo, aunque el salmo lo entendemos también que es un salmo mesiánico, hablándose del Mesías, porque más adelante hace ya referencias específicas del sufrimiento que iba a tener el Mesías, donde horadaron mis manos y mis pies, contar puedo mis huesos. Entonces hay muchas descripciones. Y el texto sabemos que originalmente tenía un significado histórico y según el escritor, por qué lo había escrito. Él estaba sufriendo. Pero hoy estamos hablando de que puede ser confuso eso. Puede ser, para algunos entienden, pues entonces el Antiguo Testamento tiene varias interpretaciones, como lo hace los de la escuela alegórica. Ellos interpretan el texto y le dan un montón de interpretaciones. Entonces, entonces no es necesariamente, uh, no necesariamente es así. El texto tiene una sola interpretación. Y aquí nos ayuda un poco el doctor Robert Thomas, el escritor él usa una frase que es sensus plenior sola.
es el significado completo. Entonces, él habla de que hay un significado completo que Dios comunicó. Ahora, no está implicando eso, que hay un significado completo que Dios comunicó, pero no el autor. No es eso. Aquí dice que el Antiguo Testamento no debe recibir múltiples significados, dice el doctor Thomas, mientras se lee a través de los ojos del Nuevo Testamento. Cuando se aplica el principio sensus plenior, cuando cada pasaje del Antiguo Testamento se limita a su único significado gramático histórico, de eso es lo que hemos estado hablando. Entonces el resultado nos da luz, nos ilumina y nos deja claro todo. Entonces uno discierne que los escritores del Nuevo Testamento le dieron dos tipos de uso al Antiguo Testamento. Primero, en algunos casos los escritores del Nuevo Testamento acatan y aplican el significado gramático histórico del pasaje. Segundo, algunas veces los escritores del Nuevo Testamento van más allá del significado gramático histórico del texto para asignarle un significado adicional al pasaje en conexión con su contexto en el Nuevo Testamento. Como usa Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo ve a Jesús como el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, en la primera instancia, un escritor del Nuevo Testamento usa el sentido literal del Antiguo Testamento. Y la segunda no es un uso no literal del Antiguo Testamento. Podemos llamarle la aplicación de la inspiración, del sensus plenior, a una nueva situación del pasaje del Antiguo Testamento. Entonces, el sensus plenior es a significado completo. Podemos un uso como tal inspirado, porque junto con toda la escritura del Nuevo Testamento en el que aparece el pasaje del Antiguo Testamento, hay que entender que ese pasaje que aparece en el Nuevo Testamento, que hace referencia al Antiguo Testamento, también es inspirado por Dios. Es sensus plenior, significado completo, porque da un significado adicional a lo que entendemos. Hay algunos textos del Antiguo Testamento que eran un poco oscuros y no se entendían literalmente, histórico literal. No se podían entender ni gramáticamente. Pero a través de su uso en el Nuevo Testamento podemos entender por qué se escribió. Ya que ese texto, cuando está usado en el Nuevo Testamento, nos da un significado completo que tiene ese pasaje en el Antiguo Testamento. Es una aplicación porque no erradica el sentido literal del pasaje del Antiguo Testamento, sino que aplica las palabras del Antiguo Testamento en un nuevo escenario. O sea, ese texto sacado, no es que es sacado de su contexto, pero es entendido a qué se refería el escritor originalmente. Algunas cosas que se iban a cumplir, como dije, los salmos mesiánicos, los salmos que se referían al Mesías, son salmos que se fueron cumpliendo en el Nuevo Testamento. Aunque no infringimos el significado único, sino que su uso en el Nuevo Testamento, de hecho, es una aplicación del verso. Entonces, conservar el significado único en la interpretación mantiene al lector en curso para descubrir la intención original del autor. Ahora, algunos han defendido la lectura literal de un pasaje en su contexto histórico, llamándolo una lectura complementaria que involucra ver el texto a la luz de los eventos posteriores. Entonces, esto toma en consideración todo el canon de la Biblia, todos los libros de la Biblia, cuando estamos interpretando, y da como resultado 3 significados posibles para cada texto. Entonces, hay un peligro de este tipo de acercamiento. Es evidente, porque se aleja del significado único. Se ha hecho a un lado el significado original del autor y el intérprete realmente se convierte en la autoridad acerca del texto. Por eso aparecieron muchos, como Marción, diciendo que solo él podía interpretar ciertos textos del Nuevo Testamento. Pueden suceder personas que dan a entender que solo ellos son los únicos que pueden interpretar correctamente el texto. Entonces, cuando se hace eso y se saca, se pierde de la intención original del escritor, entonces el intérprete es el que se convierte realmente en la autoridad y no el Espíritu Santo, que fue el que inspiró esa palabra.
Semejante acercamiento le ha robado al lector la revelación sólida, oscureciendo el significado de la palabra de Dios y presenta otra cosa diferente a lo que Dios buscaba comunicar a su gente. Entonces, cuando, como dije, la interpretación alegórica, que es un método de interpretación, saca de, espiritualiza todo y usa muchos textos del Antiguo Testamento para espiritualizarlos. Uno famoso es Germán Ponce. Él espiritualiza todos los textos y le gusta usar mucho el Antiguo Testamento para ponerle una aplicación y lo saca de su interés o del propósito original del escritor. Otro erudito de la Biblia que se llamaba apellido Hirsch escribe, si el significado del texto no es el del autor, entonces no se puede tener una interpretación que corresponda con el significado del texto. Por lo tanto, el texto solo tiene un significado y ese significado es lo que el autor quiso decir cuando lo escribió. Esto se llama interpretación literal, histórico, literal, gramático, o interpretación gramático, literal, histórico. Esto es allí, utilizando este método gramático, literal, histórico, va a dar abundantes resultados en la interpretación y esto nos va a dar una sólida aplicación. No importa el tiempo abismal de su escritura y, y entenderlo para nuestros tiempos. Entonces, eso tiene que ver mucho con la interpretación, es lo que hemos estado hablando, la parte de la interpretación. Vamos a tener un descanso de 5 minutos para ver la otra parte, que es aplicación. Ya, bueno, ya está cerca, ya. Vamos a concluir esta parte y vamos a iniciar la otra parte. Entonces, ¿cuál es el paso final de la escritura? Cuando estamos estudiando la escritura es aplicar ese texto en la vida del lector, cómo lo aprendió y cómo influye, qué cambios debe hacer el lector en cuanto a ese pasaje. Aplicar la escritura involucra cambiar nuestro pensamiento, actitud, acción como resultado de la interpretación de la escritura sin abandonar la intención original del escritor. No sirve de nada ser un gran erudito de la Biblia si no vamos a aplicar ese texto en nuestra vida. Entonces, como estudiamos antes, conclusiones equivocadas pueden surgir cuando atribuimos más de un significado a un pasaje. Entonces, nos puede sacar de la verdadera intención del escritor. Y ese es el reto que tiene el intérprete de la Biblia. Cada quien que predica se convierte en un intérprete. Está interpretando la palabra de Dios y tiene que tener una responsabilidad en eso. Una vez que el lector ha determinado el significado único del texto, habrá muchas aplicaciones que pueden salir del pasaje. Una vez dicho esto, debemos considerar el contexto del pasaje en consideración para que la aplicación no sea equivocada. Interpretación adecuada nos va a proveer entendimiento adicional al aplicar la escritura hábilmente para que crezcamos en nuestra relación y confianza con el Señor. Solo entendiendo correctamente el texto es que le vamos a dar la verdadera aplicación. Ya vimos algunos ejemplos de malas interpretaciones sacando el texto de su contexto y nos puede dar un pretexto. Entonces, de ahí la escritura enfatiza la necesidad de la aplicación. En Efesios, el apóstol Pablo empieza por darnos 3 preciosos capítulos acerca de las riquezas que han sido dadas al creyente abundantemente en Cristo y la gloriosa posición del cuerpo de la iglesia por la muerte y resurrección del Señor. En el capítulo 4 cambia el tono. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como digno con la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, en vista de las gloriosas riquezas que Pablo ha compartido, él ahora centra en identificar cuál debería ser la aplicación o la respuesta adecuada de estas riquezas. ¿Cómo cambia mi vida y en qué me afecta en mi vida cuando estamos operando como un cuerpo? El uso de la palabra deis en las epístolas del Nuevo Testamento se refiere comúnmente a cómo las personas se conducen en su vida diaria. La vocación con la que fuiste llamado resume todo lo que dice en el capítulos 1 al 3.
Entonces tiene un interés especial, es que la mayoría de lo que se ha mencionado aquí habla de la actitud del creyente. Humildad, gentileza, paciencia. Son actitudes que pueden manifestar en las acciones de uno, pero no son inmediatas y visibles en todo el tiempo. Tienen que ir sucediendo y tienen que ir apareciendo según la aplicación de la palabra en la vida de las personas. Y Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Un creyente de hecho se está mintiendo a sí mismo si ha recibido la palabra del Señor y no hace nada con ella. No sirve nada la palabra de Dios sin aplicación. La palabra de Dios transforma. Si decimos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No está hablando de una transformación. Todo lo viejo pasó. Si la palabra de Dios no está creando cambios, entonces no hay una buena aplicación en la vida de las personas. Santiago entiende que no todo el conocimiento de la Biblia llega a impactar la vida de uno. La aplicación es necesaria porque completa lo que la doctrina bíblica está tratando de hacer o crear en nosotros. Podemos tener mucha doctrina y mucha palabra de Dios, pero si no hay aplicación, de nada sirve. Si nuestra vida no está bajo el dominio de la palabra de Dios y bajo su palabra, de nada sirve. Debemos hacer algo con la palabra. Mientras más me adentro en la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en mí trae más convicción a mi vida, identificando dónde me he comportado o pensado inapropiadamente acerca de Dios y su grande amor por mí. Viendo la palabra de Dios es verdad y por lo tanto me dice la verdad acerca de mi realidad. Entonces, la palabra de Dios hace un cambio en mi propia realidad si yo la aplico en mi vida. Porque si no la aplico, solo soy oidor, olvidadizo de la palabra y no soy hacedor de la palabra. Entonces, al aplicar la palabra, la escritura en mi vida, evito engañarme porque al final quien se engaña es uno mismo. A Dios no lo vamos a engañar. Y evito engañarme a mí mismo y vivo de acuerdo con la verdad, andando en el Espíritu de Dios. En momento, mientras mi convicción crece en las verdades de Dios, en verdades de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué dejar verdades, semejantes verdades? Porque dejar que semejantes verdades se sienten ociosamente en mi vida menosprecia el cambio que Dios puede hacer dentro de mi vida. Si no está haciendo ningún cambio la palabra de Dios, puedo tener la doctrina que tenga, puedo tener toda la teología, puedo ser un gran estudioso de la Biblia, pero no lo estoy aplicando, como dice como dice la palabra de Dios, el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El propósito de que aprendamos de la palabra y entendamos bien su significado es para crear cambios en nuestra vida. Entonces, de eso se trata esto. Y si menospreciamos la aplicación de la palabra, vamos a ser simplemente oidores olvidadizos que van a verse un espejo y después olvidan su condición. La palabra siempre nos va a confrontar con nuestra realidad. Y yo tengo que hacer un cambio, tengo que tomar decisiones con la palabra y esa es la aplicación. Entonces, hermano Héctor, ¿tiene preguntas en cuanto a esta parte? Es correcto, hermano. Si la Biblia es clara como el agua, si nosotros como hijos de Dios no se nos ve un cambio, eso significa que la aplicación se está quedando, la estamos dejando a un lado. Como dice usted, podemos saber mucho de Biblia, pero lastimosamente es así. Muchas personas que podemos ver a nuestro alrededor saben mucho de Biblia, pero no la aplican a la hora de un conflicto, a la hora ¿cómo se llama? Exhortar al hermano, ahí se quedan cortos la mayoría de personas. O sea, como que no hay un principio bíblico, pues. O sea, todos merecemos un respeto, pero a veces nos llevamos la gente de encuentro. Eso significa que no estamos aplicando lo que la palabra de Dios dice. Sí, sin aplicación de nada sirve tener toda la palabra de Dios y tener gran conocimiento. Nosotros hemos sido testigos de personas con gran conocimiento de la Biblia y que cuando se paran uno lo respeta y de wow, qué mensaje.
pero si sus vidas son un desastre. Entre los requisitos de un obispo, Pablo dijo que era alguien que usara bien la palabra, ¿verdad? Pero también a la vez que tuviera un buen testimonio. Entonces, como dice el texto, busca hombres que sean fieles e idóneos. Son dos aspectos que debe tener el siervo de Dios: ser fiel a la palabra y ser idóneo para el puesto, tener las características y las habilidades. O sea, ¿quiénes tienen las habilidades? Tienen la capacidad para hacerlo, pero no son idóneos, no tienen el testimonio. Y que sepa gobernar su casa. Bueno, eso es parte de ser idóneo. Sí, Eso es porque parte de ser idóneo, porque hay gente que usted la mira que es muy buena para enseñar y todo, pero hay en el quienes hasta hogar aconsejan a la familia, a sí, parejas, pero ellos tienen un desastre en su familia. y la mujer es la que manda en el hogar. O la mujer manda o están en pleito siempre. Sí, entonces todas esas cosas debemos de irlas mejorando. Hay un dicho ahí que dicen, donde hay un loco que no hayan dos. Entonces, si nosotros miramos que nuestra pareja no colabora, hay que aconsejarla de buenas cuando ella esté de buenas también, para poder juntos Hay un llevar consejo de ese Dios trabajo. sobre eso. Hay un Eh, consejo de Dios. eh, Pero como estamos hablando, que si no hay aplicación, pero es que todo empieza por uno, um, como intérprete y como expositor de la palabra de Dios. Es una responsabilidad. Y a ver, sucedió que en una ocasión una hermana oía bien, había un pastor que predicaba bien bonito en el púlpito. Y cuando llegó a su casa, la esposa decía, tenía sus maletas listas y dice, ¿y qué, para dónde vas? No, voy allá a la iglesia, porque aquel hombre que predica allá es con el que yo quiero estar viviendo, no con el hombre que está aquí. en Entonces, la casa era una cosa y en la iglesia era otra. sí, entonces, Tenía doble máscara. doble moral, cuando Sí, la moral debe ser una sola, ¿verdad? Es bien eh, complicado si no hay aplicación de la palabra. No, esto no es conmigo. Es que esto es para aquel. Sí, sí, todos somos pecadores, dice la Biblia. Todos eh, somos pecadores, no es que hay alguien mejor que otro. Simple y sencillamente la diferencia es la aplicación, ahí está, ahí donde está la diferencia. Hay quienes son más aplicados a la palabra y hay quienes no, hacen caso omiso y dicen, no, esto no es para mí. No, esto todavía no, Dios me entiende. Y, y hacen eh, caso omiso a la palabra, aunque entienden que la palabra les está hablando, pero hacen caso omiso y vamos a ser responsables. La Biblia dice que nosotros como maestros daremos cuenta primero al Señor, como maestro. Entonces, es una gran sí, responsabilidad. Bueno, hermano, entonces vamos a parar ahí, porque ya se nos va el tiempo, porque yo empecé desde antes. Entonces ajá. el tiempo ya se me va, entonces vamos, aunque no veo, ya, yo creo que ya me pasé del tiempo y no me ha cortado. No sé, no me ha cortado. Tengo ya más de 7:22 ya. 7:22, tengo más de 40 minutos ya y no me ha cortado. Quiere decir que me va a dar todo el tiempo. Oiga. Bueno, vamos a ver la Ajá. tercera parte que ya se la compartí ahí. Esa ya se la compartí, la tercera parte. Y ahora voy a compartirlo aquí, ¿verdad? Ok. Hoy, la última parte que nos corresponde hablar en esta materia tiene que ver con la crítica bíblica. Ah, ¿Qué es la crítica? ¿Qué es la crítica bíblica? Esta es una tarea sistemática aplicada al estudio del texto bíblico, viendo sus contextos históricos y literarios, y la intención de llegar al mensaje original que sus autores tenían en mente. Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Ah, y que sus primeros receptores comprendieron. Este es como diríamos, el reto que tenemos como intérpretes de la palabra, como estudiosos de la Biblia. Este es el reto, ir y entender el texto originalmente, qué era lo que quería decir el escritor, cuál era su intención y qué fue lo que los primeros receptores de ese texto entendieron y comprendieron. Ahora, el propósito es intentar que aquel mensaje del texto bíblico llegue
hasta las comunidades de hoy en sus respectivos contextos. Ya sabemos que hay contextos históricos diferentes. Los israelitas tenían un contexto cuando no existía Israel, cuando después existió Israel, cuando fueron llevados al cautiverio, ¿ves? Cuando estaban en Egipto, después cuando salieron en el Éxodo, después cuando estaban en el desierto, después cuando tuvieron la conquista, después cuando vinieron tiempo de los jueces, todos son contextos diferentes. Y cómo esos contextos pueden, que ese texto pueda llegar y crea un impacto en la vida de nuestros tiempos. Y ese es el reto que tenemos como intérpretes de la palabra de Dios. La palabra crítica viene de una palabra griega que significa krinen, que significa juzgar, discernir. No se tiene que entender como en el español, ¿verdad? Que cuando oímos la palabra crítica es solo malo, ¿verdad? Que solo es como que alguien está hablando de otro. Más en el sentido original, la palabra crineisi es una expresión más neutra. No tiene que ver con malo ni bueno. Y este término califica la labor de los biblistas o exégetas. La palabra exégetas son los que es la exégesis, que es la interpretación bíblica, es lo que intentamos entender, que el texto, entendamos el texto, y a eso se le llama exégesis. Y los que aplican la exégesis se le llaman exégetas. Entonces, quienes utilizan principios y técnicas claramente definidas y desarrolladas de manera científica a través de los años. Es bíblica porque trata dentro de los límites establecidos por el canon de la palabra de Dios. La Biblia es un texto muy diferente a cualquier otro tipo de texto antiguo o moderno, pues se le conoce no solo como literatura, sino como la palabra de Dios. No solo es un libro histórico o antiguo, también es la palabra de Dios que está presente para el día de hoy todavía. Esta disciplina tiene como meta final comunicar el mensaje de salvación y confrontar a los hombres y mujeres con la voluntad soberana de Dios y Señor del universo. La idea es, el propósito de la crítica bíblica es llevar a las personas a entender lo que la palabra de Dios quería dar a entender, no importando el tiempo en que estamos, no importando el contexto. La crítica de la Biblia puede dividirse en lo que se ha llegado a llamar crítica baja y alta crítica, o baja crítica y alta crítica. Vamos a hablar un poco de eso para poder entender un poco. ¿Qué es la baja crítica? La baja crítica tiene que ver en el sentido más amplio, más que todo el lenguaje, que tiene que ver vocabulario, gramática, sintaxis, puntos, comas, todo hace una crítica del texto. Y con la historia de la transmisión del texto, incluye además el intento de establecer el texto de los autógrafos, los manuscritos originales de los autores bíblicos. Entonces, trata de ir allá a que el texto que tenemos hoy en día sea lo más fiel a los textos originales. Un poco la crítica que vamos a ver en este pasaje se va a limitar al estudio del texto bíblico. Y a esto esto equivale a la crítica textual. Entonces, va a involucrar el estudio y la comparación de los manuscritos existentes, la determinación de la relación histórica y geográfica que puede haber entre ellos, y más importante aún, el desarrollo y la implicación de criterios y técnicas para determinar hasta dónde sea posible cuál fue el texto original de la Biblia. Entonces, la baja crítica va a la crítica textual, critica el texto para ver cuáles textos tienen más sentido en cuanto al texto original de la Biblia. Ya sabemos que mientras más antiguos son los textos, más se asemejan a los textos originales que se usaban. Entonces, esto, la necesidad que hay de este estudio se basa en dos asuntos bien conocidos en lo que la transmisión de textos sagrados se refiere. Primero, tenemos que entender que han desaparecido todos los textos de la Biblia. Ya, los textos originales no existen. Dos,
Antes de la invención de la imprenta, a mediados del siglo XV, cada copia se hacía con mucho trabajo a mano. Ya vimos que estaban los masoretas y todos esos que escribían y traspasaban los textos y usaban un método de conteo y para que supieran que el texto estaba más parecido al original. Y había un texto que era como el texto primero, después se revisaba ese texto y se sacaba un nuevo texto que ya ese era el que quedaba como el texto que quedaba como referencia. Entonces, no había imprenta en ese tiempo, entonces las copias se hacían a mano. Entonces son dos cosas que tenemos que entender en cuanto a la transmisión del texto, de los textos que tenemos ahora. Entonces, las copias de los autógrafos de los que escribieron originalmente se convirtieron a su vez en originales para otras copias y así sucesivamente. Hubieron textos que fueron copiándose a través de la historia. Durante este proceso de copiar y copiar de nuevo, inevitablemente se introdujeron algunos errores de copia en la Sagrada Escritura. Entonces, ya sabemos que mientras haya seres humanos en una copia puede haber errores. Estos errores de copia han suscitado un serio problema para los que estudian la Biblia, donde aparecen variantes, es decir, donde aparecen en los manuscritos diferentes palabras o frases en un mismo pasaje. Entonces, aquí viene la crítica textual. ¿Cuál es el texto correcto? ¿Qué decía exactamente el original? Y aquí es donde viene la crítica textual. La crítica textual trata de buscar los textos más fieles a los originales, porque ya sabemos que no tenemos los textos originales. Ahora, pues hay tanto que se dice, ¿verdad? Pero bueno, esta pregunta es la que tratan de responder los especialistas en crítica textual. Se esfuerzan por proporcionar al estudiante de la Biblia el texto más digno de confianza que sea posible, a pesar de las limitaciones que presenta la falta de documentos originales. Entonces, ya estamos viendo que el propósito de la baja crítica es proporcionar a los estudiantes de la Biblia el texto más digno de confianza que sea posible, a pesar de que hay limitaciones porque no tenemos los textos originales. Entonces ese es el propósito de la baja crítica. Ahora, esto nos lleva a la alta crítica, pero ahí nos vamos a quedar porque el tiempo ya se nos ha ido y vamos a parar unos 2 minutos y ahí nos vamos a volver a conectar. Nos vemos al ratito, hermano. Vemos al ratito porque ya se nos fue los 40 minutos.